Bueno, hola, mi nombre es Nicolás, soy de Buenos Aires, Argentina, y esta es mi historia de encuentro. ¿Cómo era tu vida antes de encontrarte con Dios? Bien, mi vida antes de encontrarme con Dios era una vida cristiana. Eso es lo más interesante. Mi vida antes de encontrarme con Dios no era necesariamente una vida completamente alejada, ahí como uno se imagina, capaz que de fiesta acá por allá, qué sé yo. Sí tuve mis momentos en los que me alejaba de la iglesia. Yo entiendo que no estaba encontrado con Dios todavía en ese momento, así que era una vida cristiana capaz como promedio. Yo no sé muy bien, nunca hice un testeo ahí, pero una vida cristiana normal, iba a la iglesia, participaba de las actividades y demás, pero sí no había tenido un momento de encuentro con Dios. Capaz iba así porque me gustaba, porque era algo lindo, porque mi abuela me había instruido en las cuestiones espirituales, me contaban la historia de Noé, de Moisés y demás, pero nunca había sido como un quiebre, un momento de que me encontrara. Entonces realmente era como en esa búsqueda. Creo que también uno buscaba eso. Por lo menos yo me preguntaba muchas veces cosas, le preguntaba a Dios o al Dios que yo había conocido, del cual todavía no había tenido ese encuentro. Y en esa búsqueda capaz me alejé un tiempo, estuve ahí en ese ida y vuelta, pero siempre ahí en esa búsqueda. Creo que la parte espiritual estuvo muy presente desde mi infancia, siempre. Ahí agradecerle mucho a mi familia, que fue la que trabajaba eso. Pero sí, no, que fue desde el inicio, eso segurísimo. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Mi encuentro con Dios fue en un campamento. En estos periodos que yo contaba me alejé en un momento de la idea de Dios. De la iglesia seguía yendo pero medio a mitad y mitad, o sea como que iba y no iba, iba a veces o a veces hacía cualquier cosa y después iba a la iglesia y demás. Entonces mi encuentro con Dios yo lo recuerdo como un momento en el que había tocado piso con un montón de cosas que me habían pasado lejos de lo que yo entendía como las cosas que estaban bien. Eh, y ahí fue mi quiebre, decirle, Dios, si existís, ayúdame por favor. Me acuerdo haber hecho esta oración en formato de llanto en el baño, arrodillado porque no podía más. Las situaciones de mi vida me estaban recontra apretando. Estaba con problemas físicos, familiares, de pareja en ese momento, de estudios, no sabía, había rumbo en mi vida, tenía muchas preguntas y de paso esa fue una de las razones por las que yo me alejé en un momento de la iglesia de Dios, aunque seguía asistiendo de vez en cuando, me alejé más por el tema de Dios, ¿por qué no me respondés las preguntas que yo quiero saber? Pero llegado ese momento en el que hubo un momento difícil, todo eso se me acumuló y demás, digo, Dios, si estás ahí, ¿dónde estás? Ayúdame. Yo lo considero como un momento de depresión fuerte en mi vida por todas las cosas que estaba pasando. Y me acuerdo que después de ese llanto, yo siempre cuando cuento y cuando recuerdo con Dios esos momentos, lo cuento como estar cayendo. Y el momento de esa oración, me acuerdo que hasta abrí la ducha para hacer como que me bañaba, para que después no dijera, no, entraste al baño, ¿qué? ¿Viste? Yo estaba orando, llorando ahí, pero entonces abrí la ducha, hacía como que me bañaba, no me bañé nada, pero me acuerdo que estaba full orando y lo recuerdo como estar cayendo, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Después de esa oración sentí como si no siguiese cayendo. No es que Dios me levantó de golpe. No es que de repente estaba allá arriba, bien, feliz, sí, sí, viva la vida, estoy... Pero sí que dejé de caer. Y así por 6 meses. Me acuerdo que me fui a acostar con esa paz de decir, capaz sí que había un Dios que me estaba escuchando. 6 meses después, mi momento de con Dios surge a través, yo creo que empezó allá en la oración que hice en el baño, pero 6 meses después de Dios haberme dado esa tranquilidad de que Él estaba trabajando, o es lo que yo ahora entiendo, ¿no? De ese momento, llega un chico que yo ni conocía y me agarra el hombro y me dice, Nico, yo voy a la iglesia para inscribir a mi hermano al club. Y este amigo, que ahora lo considero amigo, pero en ese momento
era un desconocido o era así de que te veías nomás. Me toca el hombro y me dice, che, ¿no te vas a inscribir al campamento que se hace de líderes? O sea, ni siquiera era de campamento espiritual, como de renovación espiritual, de vamos a orar por vos. Nada, era de líderes, era de capacitaciones. Yo le digo, no sé, sí le dije así, de cabeza. Y el Nico del pasado no hubiese dicho que sí a un lugar en el que no supiese que hubiese amigos o gente para ir. Porque yo era muy tímido, sigo siéndolo igual. Entonces sí salió de mí. Y mientras estaba ahí esperando la fila para inscribir, digo, Dios, vos me dijiste decir que sí. En ese momento fue como mi segunda oración. Y fui y me inscribí, digo, bueno, sin pensarlo mucho. Y en la semana iba pensando, mientras estaba en diferentes lugares, Dios, ¿sos vos ahí? Vos me dijiste que haga el sí. Pum, pum, pum. Llega al campamento. No hubo un momento espiritual así súper grande, no hubo una predicación. Las meditaciones eran todas enfocadas en el liderazgo, o sea, pero me acuerdo haberme sentado en la carpa. Todos se fueron a jugar fútbol. Los que me conocen saben que no soy muy de jugar fútbol. Y yo entré a la carpa y le digo, no, me voy a dormir, yo me voy a acostar. En el momento en que me siento en la carpa, como que en mi mente, pum, todas las... como una tranquilidad de decir, Dios, estoy con vos. Y de muchas preguntas que yo me hacía, muchas de ellas respondidas ahí. Y yo exploté en llanto, o sea, me largué a llorar, pero de una manera tremenda, y le digo a Dios, entré a la carpa y en oración le decía a Dios, yo de acá no me voy más, le digo, ahora entiendo que este es mi lugar. Y incluso tenía ahí en mi billetera cosas no relacionadas con Dios, digamos, de ese momento en que yo me había alejado, y las saqué, las dejé lejos, o sea, dije, no puedo más. Y todo ese fin de semana cuando terminó, volvía, me acuerdo que volvimos en tren y yo volvía pensando eso. Y hasta ahí, desde ahí hasta ahora, seguimos aprendiendo con Dios. ¿Qué cambió después de ese encuentro? Primero, y lo más lindo, es mi percepción de Dios. De ser un Dios que solamente era un Dios que me transmitía una manera de cómo vivir mi vida, o como un libro de reglamentos para hacer, o de, che, bueno, vos querés vivir una buena vida, seguí lo que dice acá. Que es verdad realmente, ¿no? Hoy en día lo entiendo así. Pero nunca había conocido al Dios detrás que me amaba, que realmente quería lo mejor para mí, que estaba preocupado por mi vida, que entendía a Él, Dios, que había cosas que no me podía explicar, pero que aún así estaba a mi lado acompañándome hasta que lo entendiésemos juntos, o quizás hasta nunca entenderlo, o hasta la eternidad, ¿no? Cambió esa perspectiva en mí del Dios que yo conocía antes. Ahora, después de ese encuentro, empecé a estudiar muchísimo más la Biblia. O sea, yo quería conocer a ese Dios y entendía que era la forma, entiendo todavía, que era la forma de conocerlo. Empecé a orar más, empecé a crecer en mis encuentros con Él, en mi relación con Él. A pesar de que uno a veces tiene sus mejores días, sus peores días, sí, esa decisión que hubo en esa carpa, sin ninguna cuestión espiritual ahí, yo creo que fue de esos momentos donde Dios, poquitos, yo puedo nombrar solo ese, donde Dios te habla de manera personal muy pequeñas veces, para hacerte entender. A partir de ahí fue primero entender que ahora las cosas que yo estaba haciendo era porque había un Dios que se estaba preocupando por mi bienestar. Y entonces mientras ese amor crecía cada vez más, el mío hacia Él, también su imagen, yo sentía que iba reflejándose cada vez más en mí. Y era mi deseo, o sea, antes no lo era. De repente empezó a ser mi deseo, che, yo quiero parecerme más a ese Dios. Y en cada parte de la Biblia leer eso y encontrarme con nuevas dudas también, que de paso tenía dudas, y las sigo teniendo, pero entender que Él estaba conmigo cambió muchísimo la perspectiva de mi vida, el enfoque con el que yo me acercaba a ese Dios, y lo conocía. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que están viendo este video? Muy bien, es el momento donde miro la cámara, ¿no? ¿Está bien? Creo que me hace mejor pensar qué mensaje me dejaría yo si estuviese en ese momento. Creo que cada testimonio es un mensaje lindo para cada uno. Y
primero, si sos como el Nico, que tenía un montón de dudas, que tenía un montón de preguntas que hacerse, primero decirte algo que yo en ese momento me costaba entender, o quizás nadie me lo había dicho. Las dudas no están mal, pero la forma correcta de juntarlas o de resolverlas es justamente con el Dios que puede resolverlo todo. El Nico de después, el de hoy, del 2024 estamos ahora, entendió eso, entendió que Dios era ese Dios que acompañaba en los procesos. Entonces, si todavía no tuviste ese encuentro con Dios, si todavía estás en ese proceso como Nico antes, de no encontrar el rumbo, de no saber si Dios existe o no, hay algo lindo en la Biblia que es el sentido de probar. Cuando hay una historia no sé dónde está, pero de los discípulos, Natanael, si no me equivoco, que él estaba ahí fuera, lejos de Jesús, y el amigo se le acerca y le dijo, mirá, encontramos al Mesías, y él le dice, vení, le dice, perdón, se acercan y a Jesús, y Jesús les dice, miren, yo no tengo dónde dormir ni nada, y los discípulos, estos que todavía no lo eran, le dicen, pero ¿y dónde dormís? ¿Qué haces? ¿Cómo vivís? ¿Qué onda? ¿Cómo es la vida al lado del Mesías? Y Jesús le dice, vengan y vean. Y creo que el mayor llamado que Dios me hizo en ese momento era ese. Vení, mirá. Descubrí el potencial que hay tuyo a mi lado. Descubrí lo bueno que hace la presencia de Dios en tu vida. Eso creo que es lo más lindo de tener un encuentro real con Dios.